Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de estadística básica descriptiva. Ayer habíamos quedado acá para entrar a hablar de lo que son las medidas de dispersión y de forma. Esto básicamente nos va a permitir analizar y ver cuál es el comportamiento de los datos para entender cuál es una determinada tendencia. Entonces, quisiera brevemente que nos den, pues, así decirlo, su opinión, que nos recuerden cuáles son esos conceptos, o a qué nos, brevemente, qué es la varianza, qué es la desviación estándar, qué es el coeficiente de variación, y finalmente, lo que vienen a ser las medidas de forma, la simetría y la kurtosis. Adelante, los escuchamos. Vamos con algunos conceptos que puedan ayudarnos a entender básicamente qué es lo que vamos a recordar y por qué la importancia de estudiar estas cuatro medidas. Adelante, ¿quién se anima? Láncele la idea. La varianza es una medida de dispersión que está relacionada con la media. Juan ha dejado acá una observación con la media. Ya, sí, la varianza efectivamente tiene su relación con la media, ¿verdad? ¿Y qué significa la varianza en términos simples? Si una persona no matemática, no ingenieril, nos dijera, ¿y qué es esto de la varianza? ¿Cómo le diríamos en una explicación simple? O la desviación estándar, ¿verdad? Sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué podría decirles? Porque el concepto estadístico matemático va efectivamente asociado a lo que es la media, pero si me pidiesen dar una explicación, porque recordemos que yo tengo que explicar después el concepto y tengo que entender este concepto de varianza y de desviación estándar. Entonces, ¿cómo podría explicar sin entrar a ese contexto del formalismo matemático? Puede ser que la varianza es la distancia, como les decía, ¿no? La distancia con respecto a la media. Cuando la varianza es baja, quiere decir que está ajustado, pero si la varianza es alta, que los datos no están ajustados a, a la función o algo así. ¿Ok? Sí, está bien, ¿verdad? Ese término ajustado, si lo traducimos a un, llamémosle, español no técnico, es cuán lejos están los datos unos de otros, ¿verdad? Supongamos que, no sé, mi media es 8 y tengo un 95 por ahí, ¿verdad? O tengo un -15 por allá. Entonces, la varianza es cómo varían los datos con respecto a la media. Y la desviación estándar es justamente la que nos permite ver cómo los datos están siendo distribuidos o se están desviando con relación a la media. ¿Ya? Eso vamos a verlo enseguida. Pero el formalismo matemático nos dice justamente eso, ¿verdad? ¿Cómo están los datos con respecto a la media? ¿Cómo es esa distribución? ¿Cómo vamos a nosotros poder visualizar a partir de una media? Y ahí es que tenemos la distribución normal, ¿verdad? Si ustedes recuerdan de la novela El Principito, cuando dibuja y te dicen que es un sombrero, ¿verdad? Pero es una serpiente que se comió al elefante, la distribución normal. Y esa distribución normal tiene a la media, y la desviación estándar es la que hace que los datos se extiendan, y ahí tenemos las distribuciones normales achatadas, estiradas, y de ahí es que viene el famoso concepto de la simetría y la kurtosis. Y el coeficiente de variación, antes de entrar a ver los conceptos técnicos, ¿qué podríamos decir? Perdón, que es un coeficiente de variación.
Es un valor que vamos a calcular, que es un valor que podemos verlo desde un punto de vista de cuál es el comportamiento, obviamente, desde la desviación estándar. Y la simetría y la kurtosis, que están relacionados a cómo están distribuidos nuestros datos desde el punto de vista de la normal. Perdón. Si tiene una distribución a la izquierda, si tiene una distribución a la derecha, para poder determinar cuáles son las tendencias con las que estamos manejando, ¿no? Entonces podemos hablar de una simetría positiva, una simetría negativa, podemos tener un enfoque en función hacia dónde están los valores, si es más a la izquierda o si es más hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, si vemos algunos conceptos, la desviación estándar, como sigma, mide cuán separados están los datos. La varianza es la media de la diferencia de la media aritmética elevada al cuadrado. Ahí viene el concepto que Jesús nos decía, ¿verdad? Hay una relación con la media aritmética. La desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cómo hacemos el paso a paso? Primero calculamos el promedio de los números, la media. Con cada número entramos a hacer un proceso repetitivo, cíclico, en el que vamos a restar a cada número la media, vamos a elevar al cuadrado, y ahí vamos a tener esa diferencia elevada al cuadrado. Y el cálculo de la media es la diferencia que vamos a tener respecto al cuadrado. Si queremos con datos agrupados y si queremos con datos no agrupados. La desviación estándar va a ser la sumatoria de la diferencia de ¿qué? De cada valor menos la media aritmética elevada al cuadrado dividido entre el número de ocurrencias. Y la varianza pues será la desviación estándar al cuadrado bajo la misma formulación. ¿Sí? La única diferencia es que aquí estamos elevando ambos términos al cuadrado para poder eliminar la raíz. En el caso de los datos agrupados, recordemos la frecuencia absoluta simple que ayer mencionábamos. Entonces, dentro del concepto de nuestra tabla de frecuencias absolutas, tendremos cada valor menos la media, que ayer habíamos visto cómo calculamos la media, elevado al cuadrado sobre el número de ocurrencias. Un pequeño ejemplo. Se tienen esos datos. 600, 470, 170, 430 y 300. Y nos piden el cálculo de la media, una medida de tendencia central, y las medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar. Paso 1, se nos dice calcular la media. La suma de las ocurrencias dividido entre la cantidad, son 5 datos, sumamos los 5 datos, dividimos entre 5, y tenemos una media que es de 394 unidades, 394 centímetros. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Perdón, la varianza. La ecuación nos dice, a cada valor de mis datos, es decir, a cada ocurrencia, le voy a restar la media, la voy a elevar al cuadrado, voy a sumar cada una de esas diferencias y voy a dividir entre 5. Entonces, 600 menos 394 más todos los elementos, todas las ocurrencias, hasta la última, 300 menos 394, elevado al cuadrado, tenemos la sumatoria dividido entre 5, y ahí tenemos que tenemos una desviación estándar de 21.704, una varianza de 20.704, lo que nos lleva a una desviación estándar de 147 centímetros. Ahora, si vemos nuestros datos, ese valor de la desviación estándar, ese 147, ¿lo podemos considerar un valor aceptable o un valor elevado respecto a los datos que estamos manejando? Escucho opiniones, por favor. ¿Cómo sería para nosotros esa representación de esos 147 centímetros? ¿Qué tengo que entender desde ese valor que se me está otorgando luego de haber hecho el cálculo?
Es un promedio de las distancias, ¿no? Entre la media y el dato. ¿Ok? Más que un promedio, es una representación que luego gráficamente la podemos ver, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de ese valor respecto al conjunto total de los datos? Bien, entonces, ¿cuál la necesidad de tener, perdón, de tener estos cálculos? El poder ver los datos que estamos manejando, cómo se están comportando. Si es un comportamiento, llamémosle uniforme, o más bien si es un comportamiento aleatorio. Y aquí viene lo que les decía acá. Vamos a buscar la interpretación de este valor. La media 394. ¿No? La media la vamos a ubicar acá. Aquí está mi media, 394. Tengo mis valores. ¿Verdad? Tengo una representación gráfica de mis distintos valores. Tengo la altura de cada uno de los elementos con los que estoy trabajando. Ahora, gráficamente, esto es una gráfica simple, no estamos viéndola como una gráfica estadística. He calculado la media, la varianza y la desviación estándar. Hace un momento, en la diapositiva anterior, hemos hecho el cálculo. Acá tengo la media, en color amarillo, la desviación estándar, para acá, y la desviación estándar para abajo, la tenemos para acá. Recordemos que cuando hacemos la gráfica de la distribución normal, la media está a la mitad y tengo más la desviación estándar para ir a la derecha y menos la desviación estándar para ir a la izquierda. Entonces, si yo le doy la vuelta a esta gráfica, si la pusiese vertical, tengo la media y tengo mis desviaciones estándar. Ahora, ¿qué es lo que puedo observar acá? De acuerdo a mis ocurrencias, yo puedo ver cómo están estas ocurrencias respecto a la media en función a la desviación estándar. Tengo valores que están fuera de los parámetros de la desviación estándar. Este valor, el A3, que es el 170, está por debajo de la desviación estándar. Y tengo el valor 600, que está por encima de la desviación estándar superior. Los valores que están dentro de los parámetros esperados son los que se encuentran entre las dos desviaciones. Entonces, estos son valores atípicos que están teniendo un determinado comportamiento. Vamos a ver con datos agrupados. Tengo los datos de calificaciones de 3 estudiantes, determinar cuál debe ser seleccionado. La competición no importa. Tengo el examen 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y las calificaciones que han sido obtenidas por cada uno de los estudiantes. Como decimos, a ojímetro, ¿cuál de los estudiantes consideran que debería ser seleccionado? Dele una revisada, dele una mirada a estos valores. ¿Cuál consideran que debería ser seleccionado? ¿Y por qué? Sin hacer ningún cálculo. Podemos sacar un promedio, por así decirlo, pero ¿será que esa es la respuesta con la que tendríamos que trabajar? El estudiante 2. ¿Por qué, ¿por qué te vas con el estudiante 2? Porque tiene una nota de 61 y una máxima de 63. Y en el estudiante 1 tiene dos notas de 61 y dos notas de 62 que hacen bajar, ¿no? Su promedio. ¿Ok? Ya tenemos una primera aproximación, ¿verdad? Visual. Estamos partiendo de las notas que tenemos, ¿sí? ¿Algún otro criterio, algún otro análisis que podrían darnos?
Vamos, colegas, anímense a hablar. Ok, hagamos el análisis para cada uno de los estudiantes. Estudiante 1. Ahí tengo mi estudiante 1. Voy a sacar la media. Puedo sacar sus distintos valores, ¿verdad? La moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Y tengo la representación similar a la de hace un momento, ¿verdad? Mi media está acá. La desviación estándar superior, la desviación estándar inferior y las notas. Entonces hay una relativa proximidad, ¿verdad? No están tan distribuidos los datos. Tengo dos valores que están fuera de los parámetros y este superior. Ese es del estudiante 1. Vamos con el estudiante 2. El estudiante 2 tiene un comportamiento, llamémosle, un poco más uniforme. ¿Por qué podemos decir que tiene un comportamiento un poco más uniforme? Porque aquí de las 5 ocurrencias tenemos 3 que están fuera de los parámetros. En este caso tenemos solamente 1 que está fuera del parámetro. Y en el caso del estudiante 3 tiene un comportamiento también regular, si vemos desde el punto de vista de cómo están distribuidos sus datos, y es un estudiante que solamente tiene, al igual que el estudiante 2, un valor por fuera. Ahora hacemos la comparativa, ¿verdad? Tengo los 3 casos para poder tomar una decisión. Si no me equivoco, Jesús hace un momento nos decía, tomaremos al estudiante 2. Ahora, ¿qué parámetros de estos indicadores podría yo tomar? Porque fíjense, tengo mis 3 parámetros. La moda, la mediana, la varianza y, bueno, la desviación estándar que viene como consecuencia de la varianza. Lo mismo para el estudiante 2 y lo mismo para el estudiante 3. ¿Cuál de los elementos consideran que es el que deberíamos tomar en cuenta para poder seleccionar a mi estudiante? Teníamos una primera respuesta que era el estudiante 2, ¿verdad? A partir del análisis de los valores. Pero ahora ya viendo un comportamiento a partir de un análisis estadístico, el estudiante 1 tiene una media de 62.34, tiene una variancia de 0.34, una desviación estándar de 0.58. El estudiante 2 tiene una media de 62.94, tiene una varianza de 0.64, una desviación de 0.80, y el estudiante 3 tiene 62.34, el promedio es prácticamente el mismo, tiene una varianza de 0.73 y una desviación estándar de 0.85. ¿A cuál elegimos? ¿Me voy a basar en el promedio o me voy a basar en los datos que estadísticamente me está dando este análisis respecto al comportamiento de los datos del estudiante? Entendamos como comportamiento que exista una cierta uniformidad, un cierto patrón de no desviación en las notas que saque el estudiante. Por descarte lo podemos dejar al estudiante 3, porque el estudiante 3 tiene incluso si vemos el tema de sus notas, ¿verdad? Tiene una nota baja, por así decir, respecto a los otros 2, y si bien acá tiene una nota mejor que la del estudiante 1, pues sus parámetros son mucho más dispersos. Entonces, entre el estudiante 1 y el estudiante 2, hace un momento Jesús nos decía, tiene la ventaja de estos valores de acá, ¿verdad? El 62.9, el 63.7, que están con un peso sobre el estudiante 1. Pero si vemos los valores estadísticos
desde el punto de vista de cuán variables son sus notas, el estudiante 1 nos dice que su desviación estándar es de 0,58 y del estudiante 2 es de 0,80. Ahora bien, ¿por cuál me decido? Por el de 0,58, que sus datos están más agrupados, obviamente son estudiantes que han aprobado, que tienen un buen récord, y no es solamente que han aprobado, sino que tienen un buen registro, o me voy con el estudiante 2, que tiene mejores promedios, ¿verdad? Tiene 62,94, el estudiante 1 tiene 62,34, el estudiante 3 también tiene 62,34, pero tiene una desviación, una variación muy grande entre sus datos. Entonces, a partir de esto, ¿cuál sería mi criterio de selección? ¿A cuál elegiría? ¿A cuál elegiría? ¿Y por qué? En este caso es un poco subjetivo, ¿no? Porque es un examen, es cuánto estudia, pero si hablamos de otro tipo de habilidad, puede ser cuánto falla y cuánto acierta, ¿no? Entonces sería por el estudiante 1. O sea, ¿cuál es la, o sea, Okay. ¿no? Dale, Jesús, perdón, te he cortado. Dale, continúa. Sí, o sea, lo que le decía, ¿no? El estudiante 1, su varianza es pequeña. Entonces, ahí, o sea, si no fuera exámenes, fuera otro tipo de habilidad, no sé, disparos, digamos, puede ser. Entonces, el estudiante 1 tiene una baja probabilidad de fallo, mientras el estudiante 2 sí puede tener probabilidad de fallo en un examen, en un sexto examen, tal vez, de acuerdo a ese tipo de habilidad, pero como es un examen, es un poco subjetivo, ¿no? De quién estudia más o quién estudia menos, ¿no? Pero si fuera una habilidad, podríamos tomar ese parámetro de la varianza, de la menor varianza. Gracias. Si no me equivoco, tú en tu formación tienes el lado de estadística. Sí. Ok, sí, entonces tú eres mi apoyo aquí. Exacto. Fijémonos la ambigüedad con la que hemos empezado. Se tienen los datos de calificaciones de 3 estudiantes. Determinar cuál debe ser seleccionado. ¿Para qué? Y Jesús ha hecho el análisis desde el punto de vista de las competencias. Aquí me salgo un cacho de lo que viene a ser analítica de datos, pero aquí hay un sesgo, aquí estoy generando un vacío, si vale el término, en el enunciado. Determinar cuál debe ser seleccionado. En primera instancia, Jesús nos planteó este. ¿Por qué? Por un análisis visual de las notas, y eso se refleja en el promedio. Tiene el mejor promedio, 62,94. El estudiante 1 tiene 62,34, el estudiante 2 tiene 62,34. Entonces, por lógica, si estamos yendo perdón, a una competencia en la que el promedio es fundamental, ¿verdad? O sea, que sea un estudiante que tiene altas notas, lo elegimos al estudiante 2. Pero si se trata de aciertos, de que el estudiante tenga menor tendencia a errores, es decir, va a cometer menos errores, es el estudiante 1. Al estudiante 3, a pesar de que empata en el promedio con el estudiante 1, lo descartamos porque es el que tiene mayor probabilidad de hierros. Entonces va a depender mucho de cuál es el contexto en el que estoy queriendo realizar mi estudio, en el cual estoy queriendo realizar ese análisis estadístico para tomar decisiones. Todo va a depender del contexto en el que estemos manejando los datos. Y aquí tengo un ejemplo, una tabla un poco más compleja, en la que se manejan intervalos. Tengo ahí 9 intervalos, edades, que van desde los 16 a los 78 años. Estamos hablando de una amplitud de 6. Tengo el límite inferior, tengo el límite superior, tengo la frecuencia absoluta simple. Ayer habíamos dicho que es la frecuencia absoluta simple, es la cantidad de ocurrencias dentro de un determinado intervalo. Entonces, por ejemplo, para el intervalo 1,
Sabemos que existen 121 ocurrencias, es decir, 121 personas que tienen entre 16 y 22 años. Tengo mi media, ¿verdad? Perdón, la marca de clase, es el promedio del 22 más 16 dividido entre 2, y empezamos a hacer los cálculos, ¿verdad? En base a la formulita que la teníamos diapositivas atrás, el valor menos la media, el valor menos la media elevado al cuadrado, y empiezo a hacer el cálculo de la frecuencia absoluta simple multiplicado por el valor que he encontrado. Tengo el valor de mi media, tengo la desviación para arriba y tengo la desviación para abajo. Hacemos los cálculos respectivos y llegamos a encontrar el valor de la media, 31, la desviación para arriba, 44, la desviación para abajo, 18. Y a partir de acá igual podemos buscar cuáles son los elementos que van a estar más próximos o más alejados para la toma del análisis dentro de nuestros datos. Y hace un momento hablábamos de qué es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos permite comparar conjuntos de datos que pertenecen a distintas poblaciones. ¿Cómo se calcula un coeficiente de variación? Es la desviación estándar sobre la media, el valor absoluto de la media, multiplicado por 100, ¿verdad? Es un valor en relaciones porcentuales. Y la kurtosis. Ya es aquí donde empezamos a recordar a nuestra amiga la distribución normal. Y aquí viene la pregunta. ¿En qué voy a aplicar esto? ¿Dónde voy a aplicar las medidas de tendencia central? ¿Dónde voy a aplicar las medidas de posición y de varianza? ¿Dónde creen ustedes que aplicaría? Aparte de Jesús, bueno, a Jesús le agradezco por sus participaciones y seguimos escuchándote, pero quisiera escuchar a colegas de otras áreas. ¿Para qué creen que nos sirve esto? ¿Por qué es importante analizar la kurtosis en función a cuán algo están los datos? Porque si se fijan, el coeficiente de kurtosis, que se lo calcula, se les dejo la ecuación, mide el grado de apuntamiento o el grado de achatamiento de la distribución de mis frecuencias. Entonces, ¿respecto a qué? A la curva normal. Tenemos la leptocúrtica, la mesocúrtica y la platicúrtica. ¿Cómo entendemos, cómo interpretamos esta representación gráfica? ¿Qué pasa si mis datos tienen esta distribución? Un apuntamiento, o si más bien tengo un achatamiento. ¿Qué interpretación puedo darle? ¿Qué me están queriendo decir cuando están hablando de esta kurtosis? Los escuchamos. Cuando es más chata, significa que tiene valores extremos más atípicos. Por eso jala la curva, ¿no? Hacia una, ¿cómo se llama? Una platicúrtica. Entonces, cuando tenemos ¿Ya está bien? ¿Cómo vemos a nuestros datos? Pero ¿cómo vemos a nuestros datos en una leptocúrtica y en una platicúrtica? ¿Qué podríamos decir? Porque cuando estamos hablando de una meso, estamos hablando que es una distribución simétrica, ¿verdad? O sea, no hay mayor variación. Pero si estamos hablando de un pico, si estamos hablando de un achatamiento, ¿qué estamos considerando? ¿Cómo estamos
entendiendo a la distribución de los datos. Ahí entiendo que una platicúrtica tiene datos extremos más alejados de una media, ¿no? Y entonces ahí De la media, correcto. no conviene utilizar como serígrafo de tendencia central, por ejemplo, la media aritmética, ¿no? Porque puede verse afectada por estos datos extremos. Okay, en el caso de la leptocúrtica, los datos están más próximos a la media, ¿verdad? O sea, tiene una tendencia hacia la media, mientras que la platicúrtica, los datos tienen una tendencia a alejarse de la media. Ninguno de los dos casos es el óptimo o el necesario, ¿verdad? Habría que apuntalar a una mesocúrtica, pero en la vida real normalmente eso no es posible, ¿verdad? No llegamos a esos elementos. Bien, ahora sí quiero que me compartan, por favor, lo que han podido avanzar. Voy a dejar de compartir. Ahora sí quisiera escucharlos. Compártanos, quienes estén ya con posibilidad de hacerlo, porque la penúltima sesión todos estaban fuera, todos estaban con su celular, yo creo, conectados, porque Sí. estaban con una actividad, ¿no? Todos exagerando, pero la mayoría. Vamos, para no utilizar la ruedita, en el esquema de del orden alfabético, o cómo nos estamos viendo en este instante en la conexión. Adelante, por favor, hablaremos de sus variables. Ayer tuvimos una pregunta interesante de Milton respecto a cómo manejar los datos, ¿no? Porque estamos con el tema de los KPIs, nuestras variables cuantitativas, cómo hacemos esa interpretación. Entonces, adelante, vamos. Ingeniero, ¿Sí? hola. Hola, ¿Se hola. puede? Dainor, adelante, por favor. Ingeniero, según tengo entendido, era el avance de mostrar una de nuestros KPIs que podemos hacer de lo cuantitativo a lo cualitativo. Correcto, es de lo que tenemos que entregar el día sábado, por favor. Ah, ya. Este error tal Si vez puedes me puedo compartir. corregir. Voy a compartir. Adelante. Ah, ya, ¿se puede escuchar? ¿Se puede ver? Sí, se te puede escuchar y se te puede ver también. Ya, bueno, Cerrala si quieres esa nueva modalidad que han abierto del Meet, sí, cerrala ese porque nos quita ya, espacio. Dale, te escuchamos. Dale un poco de zoom para que podamos leer y ver mejor los datos, o bueno, la información que tienes. ya, bueno, estas eran mis KPIs iniciales, ¿no? Índice de satisfacción, cumplimiento de los trabajos, control de costo, índice de captación. Bueno, lo que yo he entendido y lo que he hecho es ¿no? El CSSAT interno, ¿no? La satisfacción interna de los clientes, ¿no? Que realizan, digamos, los órdenes de trabajo, los operadores, por ejemplo, ¿no? Mide la calificación del promedio de la atención técnica eléctrica electrónica otorgada por los operadores mediante encuestas de post-servicio. Aquí estamos dando, digamos, cómo sería la fórmula, ¿no? Promedio de calificaciones obtenidas, total de encuestas. Entonces estamos diciendo mayor o igual a 4.2 es aceptable, 3.5 y 4 sería la mitad, y después tendríamos un rechazo en 3.5, menor a 3.5. El alcance, digamos, el promedio de satisfacción es de 4.2 sobre 5 en los próximos 3 meses, ¿no? Ahora, bueno, aquí he tomado un ejemplo, ¿no? Que serían, digamos, las órdenes de trabajo. Tenemos 5 órdenes de trabajo, las calificaciones son estas.
Hemos hecho la suma total, hemos sacado el promedio y nos dice que es óptimo, ¿no? Entonces estamos volviendo de un dato cuantitativo a uno cualitativo, ¿no? Entonces también nos puede dar otros promedios, digamos, si cambiamos los estos, ¿no? Aceptable y también sacamos más rechazado, digamos. Bueno, eso lo he podido entender. Ya, a ver, un favor, dale un poco más de zoom para quiero leer tus enunciados, lo que tienes ahí, por favor. ¿Cómo? No le escucho bien. Si puedes darle un poco más de zoom, por favor. Ahí se puede ver. Sí, ok. Ahí tienes tus clientes internos, tu CSAT int, índice de satisfacción de clientes internos. Mide la calificación promedio de la atención. Acerca, dice, atención técnica eléctrica, electrónica, otorgada. Dale un poquito más. Ya, ok. Sí, está bien. ¿Cómo calculas promedio de calificaciones obtenidas sobre el total de encuestas? A ver, promedio de las calificaciones obtenidas sobre el total de encuestas. Estarías calculando un promedio de otro promedio. A ver, déjame entender esto. Las calificaciones, digamos, serían de 1 a 5. Este sería un promedio y según a eso de que sea el rango de 1 a 5, podemos sacar si es aceptable, digamos 4.2, 3.5, 4.1 aceptable y menor a esos 3.5 rechazado. Eso lo hice. Ya, ahí tu sumatoria da 15, ¿verdad? Sí. Ahora, en tu fórmula de la columna E, dices promedio de calificaciones obtenidas. ¿Cuál sería el promedio? 3. Sí. Pero luego dices dividido entre el total de encuestas. Si te fijas ahí en la columna, en la fila, perdón, E8, dice promedio de calificaciones obtenidas. Está bien, es ese 3 que has sacado, pero luego dices dividido entre el total de encuestas. Eso es lo que no le estoy entendiendo. ¿Entre qué te estás queriendo dividir? ¿O ese total de encuestas no es un número en el cual vas a dividir? No, en la fórmula estoy dividiendo efectivamente entre el total de cuotas, ¿no? Del 19 entre el promedio. Pero este número de encuestas es el número, digamos no, órdenes de trabajo, perdón, que son de las cuales se han tomado para el transcurso de 3 meses o un mes, diré. Ya, pero no le entiendo esa tu ecuación o tu fórmula. Dice promedio de calificaciones obtenidas dividido entre el total de encuestas. Y abajo, al lado de ese tu rechazado que está en amarillo, solo está el valor 3, que es el promedio de calificaciones obtenidas. O sea, Bueno, tal vez puede entenderse de esta manera, digamos, si varios operadores, vamos a poner en este caso, han calificado con altos puntajes, porque la calificación es de 1 a 5, 4, 4, 4 y 5, entonces nos da un promedio óptimo, ¿no? No, está bien, entiendo, ese 4.4 ha salido porque la suma te ha dado 22 y es dividido entre 5 órdenes de trabajo. ¿Verdad? Hasta ahí está bien. Pero mira, tu fórmula, a ver, andate a la casilla E8. Ahí en la E8, tu ecuación dice promedio de calificaciones obtenidas sobre el total de encuestas. Entonces yo entiendo ahí que estás haciendo una división, que estás dividiendo el promedio que has obtenido, que es ese 4.4, entre el total de encuestas o entre el total de órdenes de trabajo. ¿O es que tu ecuación está mal y tu ecuación tendría que ser la sumatoria de las calificaciones, que es tendría tu suma que ser total, entonces la suma dividido obtenida entre el número de... Sí, a ver, corregímelo por favor eso, porque es lo que no estoy comprendiendo.
entre... Ah, ¿cómo se ve? sobre sobre el total de órdenes de recibidas, ¿verdad? Eso creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? Porque esa tu ecuación no encontraba una relación porque me decías dividir entre algo. Entonces, ahí sí tenemos la relación. Suma total de órdenes, 22. Dividido entre el total de órdenes de trabajo, que son 5, ahí sí obtienes el 4.4 o el 3 que tenías hace un momento. Ahora, tus rangos, bueno, eso tú ya los has definido, ¿no? Tienes aceptable, tienes rechazado. Lo único que quisiera es que lo anotes o utilices la notación relacional. Menor igual, mayor igual. Eso es importante. Ya está bien. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna duda más, por favor? No, de momento no. Voy a revisar. Ok, a ver, todavía no la cierres un minutito. Volveremos a exactamente. ¿Cuál aquí es cuál la relación de lo cuantitativo y lo cualitativo? Bueno, la relación aquí es que, digamos, aquí teníamos, por ejemplo, en el índice de satisfacción de clientes internos, estamos midiendo algo cuantitativo, ¿no? Que podría, digamos, ponerse los satisfechos como unos y los insatisfechos como ceros, igual se saca un promedio y según a eso tienes un porcentaje, ¿no? Si es determinado mayor, igual al 30%, 60% y así, 60 menor sería rechazado. Entonces, ese es un dato cuantitativo, ¿no? Aquí igual de igual manera tenemos un dato cuantitativo, pero al decir que tenemos óptimo, rechazado, aceptable y rechazado, entonces podría ser, digamos, la relación de cuantitativo a cualitativo. Hola, hola, ¿se escucha? Ah, Gracias, Dainor. Trabajaremos con otros, seguiremos trabajando con los otros elementos, con los otros KPIs que es necesario irlos buscando. Bien, perfecto. gracias. Pedro, ¿podemos ir contigo? Inge, buenas noches. Por el momento no tengo avances de la segunda práctica, disculpe. Ya, no hay problema. Jesús, Sí, buenas noches. Le comparto. por favor, gracias. El análisis cuantitativo, tengo estas Pero, rentabilidad. por favor, si puedes darle algo más de zoom para poder visualizar mejor los datos, gracias. El sonido se está acoplando a este lado. Ahora sí, Está bien ahí, ya está visible, gracias. ya. El análisis cuantitativo y cualitativo de la rentabilidad por suscripción, ¿ya? El análisis del comportamiento histórico se mantiene consistente en el rango óptimo. Tengo la fórmula que tiene que ser mayor a 15. Aquí está. Óptimo es mayor a 15, aceptable de 8 a 15, de 8 a 15 y rechazado de menor a $8. La rentabilidad por suscripción.
Esto, por si acaso, es el número de suscriptores y los costos adicionales. Puede ser de servidores y servicios de internet. Ese es el gasto. Entonces, en enero tenía en una rentabilidad del de $16 por suscriptor, ¿ya? La, la brecha alta ha sido en febrero, cuando ha sido el mayor, de 18.08 dólares por suscriptor, pero ha ido bajando en el mes de marzo a 16.46, ¿ya? Ahí sería el análisis cuantitativo, porque no está en el óptimo, no está ni en el aceptable, pero está en el óptimo todavía, de acuerdo a la... Pero también podemos observar que el número de suscriptores, estos suscriptores, por si acaso, no son los 500 en todo, salen y entran los suscriptores y se va prorrateando su pago. Por eso es diferente el pago aquí. De 500 suscriptores tengo 10,000 y de 520 tengo 11,500, ¿ya? Entonces en enero podemos observar que tiene 500, hemos empezado con 500 y el mes de marzo ha bajado a 480 suscriptores y el mes de junio ha vuelto a subir a 600 suscriptores. Y los gastos directos también son variables. En el caso de cuando era 500 tenemos 2,000, pero puede ocasionar que cuando tenga más suscriptores, pueda ocasionar que tenga que pagar más por los costos de infraestructura o gastos directos. Entonces, en base al análisis cuantitativo, está factible. Y en el caso del análisis cuantitativo, el promedio está cercano a 17 sobre suscriptores con base de 20, indica que el previo es adecuado, que el costo operativo de procesamiento de APIs, mercado, almacenamiento de cómputo, modelos de machine learning están sumamente optimizados. La estabilidad del indicador infiere que el negocio tiene margen de maniobra para invertir en soporte o cliente. Se puede hacer otros gastos con lo que con lo que se está, ha habido los ingresos, podemos decir, ¿no? Se puede hacer gastos extras, porque si tenemos nuestra fórmula, tenemos que si 15 es óptimo y aceptable es 8 a 15, entonces aquí podemos gastar todavía en promociones, en hacer marketing y todo lo demás. Eso sería en el caso de la reventa de suscripción. Y el precio, la precisión de señales. También podemos observar que tenemos una precisión hemos empezado con un 55 y hemos llegado hasta un tope de 64. ¿Ya? En el caso podemos hacer una comparación con la rentabilidad. Cuando teníamos 18 teníamos 59 de precisión. Aquí tenemos una precisión de 64 y tenemos una rentabilidad de 17. Entonces, está en nuestro rango óptimo en el cálculo del KPI. Óptimo es 60%, 50 a 60 es aceptable y rechazado es en 50% de las señales que han sido aceptadas. En cuanto al cuantitativo, el hecho de que la métrica oscila entre 52 y 64, este es el mínimo, 52 y 64, demuestra una ventaja estadística real en las alertas sin caer en sobreajuste de los modelos cuantitativos. La precisión de la señal es un motor cualitativo de la retención. Entonces, como le decía en la anterior clase, ¿no? La precisión del algoritmo es lo que me va a mantener a los usuarios. Eso sería el análisis cuantitativo y cualitativo de los KPIs, ingeniero. Ok, gracias. A ver, tienes tus ingresos, suscriptores. Ya.
La gráfica está relacionada con tus KPIs. Sí, rentabilidad por suscriptor. Este es de 15, de 16 a... O sea, tiene subidas y bajadas. Como dice el análisis, no solamente es ingresos y costos, o sea, tenemos que tener unas relaciones, ¿no? Puedo tener más suscriptores y puedo tener más costos directos, entonces, o puede haber una variabilidad, pueden entrar 300 y salir otros 300 y puede haber, o sea, pueden usar, no sé, puede haber una variabilidad en costos directos y la rentabilidad, porque hay, digamos, hay software que, no sé si alguna vez ha escuchado que no son rentables los software, tienen muchos suscriptores, pero no tiene rentabilidad, pero sí tiene la popularidad y a veces trabajan a pérdida, no sé cuántos años, alguna vez escuchas. ¿Y cuál crees que es la razón por la que van a esto? Lo que acabas de decir, no hay rentabilidad, sí tienen seguidores y demás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crees que se da ese fenómeno si hacemos un análisis desde un punto de vista, no podemos decir cuantitativo, pero sí cualitativo? Por la popularidad y por el uso del software y porque la idea es que sea rentable a futuro, porque al principio tienes que tener usuarios, ¿no? Es lo que está pasando con las IAs, ¿no? Con todas las IAs que se está usando, entonces hay algunas IAs que están perdiendo dinero, pero tienen suscriptores, entonces, ellos lo están viendo, no ven esto a una ganancia de un mes, 2 meses, lo ven a futuro, a unos 2, 3 años, ven porque los inversiones son los que aportan el dinero, no la persona, digamos. En este caso yo tendría que tener inversores para que sea sostenible el negocio. Eso es lo que ¿Qué yo... pasa con YouTube, por ejemplo? ¿Ya? ¿En qué sentido? YouTube, en el sentido de que YouTube te ofrece que puedas registrarte, te da combos inclusive familiares, pero viene la pregunta, ¿cuántas personas están realmente suscritas a YouTube? ¿Será que hay un número interesante? ¿O cuál crees que sea el modelo de negocio que maneja YouTube? Por mi experiencia, por ejemplo, ahora o sea, la idea era publicidad, ¿no? Pero ahora hay navegadores que ya te bloquean la publicidad, entonces ahí ya no es rentable la publicidad. En el caso de suscriptores, también se suscriben a los canales porque su modelo de negocio es, yo creo que hacer cursos, o sea, ya no de hacer, o sea, hacer cosas graciosas, sino eso es lo que he visto que ya, o cosas interesantes que estén con algo, por ejemplo, la guerra o algo donde el, el que hace el video es el que invita a sus suscriptores y de ahí el YouTube baja un margen de ganancia. No sé, si es $3, $1 se queda él con su rentabilidad, pero no es ya la publicidad tanto como debería ser, porque ahora los que sí pagan por quitarle la suscripción debe estar en el de Estados Unidos o parte de Europa, pero en Latinoamérica no creo que sea rentable. Sí, esa es una realidad, ¿verdad? Muchas de las redes sociales apuntan no quizás al tema de suscriptores, apuntaban antes al contexto o al concepto de la publicidad en línea, pero el caso, por ejemplo, del navegador Brave no te saca publicidad, te la bloquea, no te permite los adware, entonces es un concepto que ha quedado ahí. YouTube te sigue ofreciendo suscripción, hay suscriptores, pero más a canales específicos. Entonces, un modelo quizás complejo de entender porque se mantiene sostenible en el tiempo, ¿verdad? Ok, gracias Jesús. ¿Algo más que quieras complementar sobre el tema de un análisis cual y Lo que cuantitativa sobre lo...
No, Inge, lo que también había que acotar es buscar el nicho de mercado. Por ejemplo, hay empresas que, o sea, tienen, por ejemplo, Gemini, usamos gratuitamente, pero ellos no apuntan a nosotros, sino ellos captan datos, información de nosotros y lo venden a empresas grandes que van a pagar. No es para, por si acaso, hay que buscar un nicho de venta de mercado. ¿Quiénes son nuestros, nuestros clientes potenciales? Y a ellos hay que enfocarse, no directamente a todos, como sacar publicidad por Facebook para todo el mundo, ¿no? Sino hay que ir buscando quiénes van a comprar. A eso hay que identificar. Ok, acabo de hacer una búsqueda. ¿Cuántos seguidores tiene YouTube actualmente? 2026, a la actualidad YouTube supera los 2.500 millones de usuarios activos mensuales. Yo utilizo YouTube, tengo ahí mi canal, no pago, mis suscriptores me siguen, entonces de hecho son seguidores, pero se dan cuenta, es un monstruo, pero habría que ver cuánto genera a partir de que obviamente los canales que ya tienen el costo que tienes que pagar para suscribirte, de ahí hay un monto que va a YouTube, pero es un monstruo. Estamos hablando de 2.500 millones de seguidores mensuales. Que a cada uno le pidas que te pague solamente $0.50, estás hablando de 1.250 millones de dólares que podrías mover mensualmente. ¿Sí? Ok, gracias Jesús. Gracias, Inge. Sergio, ¿podemos ir contigo? Sergio no está. Reni. Ok, Sergio, te esperamos un momento. Jesús, si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Nos faltarían Reni, Edwin, Milton y Sergio. Ahí lo tenemos, Sergio, con su doble conexión, entonces ya vamos a entrar con él. Hola, Inge, ¿me escucha? Sí, dale, por favor. Ok, le comento que estaba con un trabajo demasiado pesado, unas conciliaciones con el Banco Unión de años atrás, más que todo de cuentas diferidas y fideicomisos. Entonces, no me da mucho tiempo de avanzar, sin embargo, creo que lo tengo aquí. Mm, eh, Ay, ¿dónde está mi Excel? ¿Será que me puede esperar un momento? O sea, si puede entrar otra persona y después yo. Ok, no hay problema. Por favor, muchas Anda gracias. preparando. Sí, anda preparando. Igual les pediría Edwin, Milton, Reni, si pueden ir preparando lo que tengamos para poder darle una revisada. Nos daremos 5 minutos. Por favor, haremos esa preparación. Ok, ¿con quién podemos ir, por favor? Ver cuánto han podido avanzar, no importa si es mucho o poco, pero saber, porque el día viernes pero el día sábado hay que hacer la entrega, ¿no? Quizás podría empezar yo. Sí, dale, Sergio. Ya, ok. Bueno, no he podido avanzar mucho, sin embargo, estaba haciendo un análisis de las encuestas que le había mencionado a la anterior clase. Entonces, primeramente, una estadística descriptiva simple, ¿no? Para ver qué tipo de KPIs voy a analizar. Estábamos viendo más que todo lo que era la atención que se le ha dado al público.
he puesto acá. Aquí está. Aquí está la nomenclatura de los KPIs. Es el tiempo promedio de respuesta del siniestro, que está valorado en días. Hay rangos en las respuestas, que son 4 rangos, si mal no recuerdo. Lo mismo con la indemnización. Entonces, si se ve a simple vista, el mayor tiempo donde los clientes toman más, o sea, la parte de la atención al siniestro que toma más tiempo es la indemnización, quiere decir el pago del siniestro, ¿no? Como tal. Entonces, también se ha tomado en cuenta el nivel de satisfacción y el índice de recomendación. Todos estos KPIs están en base a las preguntas que se han realizado en la encuesta. Entonces, en ese sentido, se ha tomado en cuenta estas preguntas, que son más que todo si se ha reportado un siniestro o no. Podemos ver que la mayoría de las personas no han tenido un siniestro, que ese es un indicador importante para poder saber si estas 207 personas sí han sido atendidas en caso de siniestro. Entonces, aquí están las respuestas de las 207 personas que decía. ¿En cuánto tiempo se les ha atendido la llamada que generalmente se hace o la notificación que se le da a la compañía de que ha habido un siniestro? Generalmente la mayoría es de 1 a 3 días. Entonces podemos ver que la atención es buena en ese sentido. O sea, sí se toma en cuenta y se reporta el siniestro de manera oportuna. Sin embargo, al momento de la indemnización es donde podemos ver que la mayoría pasa más de 30 días esperando a que se le indemnice el siniestro que ha ocurrido. Entonces, eso es un indicador que nos puede mostrar que hay un cuello de botella en esa fase, ¿no? De conciliación con el cliente. Entonces, también se ha tomado en cuenta la atención del personal en siniestros, si ha sido satisfactoria, si no ha sido muy satisfactoria, si ha sido neutral o insatisfactoria. Entonces podemos ver que la mayoría es satisfactoria o es neutral, o sea, en ese sentido es como que no están del todo satisfechos con la atención de siniestros, que también es un indicador bueno para nosotros para poder mejorar tal vez la atención que se le está brindando al cliente. También se toma en cuenta la pregunta sobre la empatía que ha tenido el personal con respecto al siniestro. La mayoría está de acuerdo en que se ha habido una empatía por parte de la persona que los ha atendido. Y bueno, una gran parte también lo toma de forma neutral, es como que no ha percibido esa situación. Indicador que también nos llama la atención, ya que las personas que atienden los siniestros deberían de tener también esa empatía, ¿no? Con la persona que ha sufrido el siniestro. Y la última pregunta que se le ha hecho a las personas en las encuestas es que si usted recomendaría Univida o no. Definitivamente sí, probablemente sí, no estoy seguro, probablemente no, definitivamente no. Esto es del global. Entonces, en global podemos decir que la mayoría probablemente sí nos recomendaría. Entonces, no estaríamos, digamos que en malos términos en ese sentido. Sin embargo, creo que hay otros cuellos de botella que se pueden mejorar, tanto como la empatía del personal, como también la liquidación del siniestro como tal, o sea, el pago del siniestro, ¿no? En ese sentido, y analizando a grandes rasgos la encuesta que se ha realizado, también he elaborado los KPIs, haciendo una evaluación estadística promedio, o sea, mediana, media, desviación estándar, y bueno, el número de asegurados que han respondido a esta encuesta. También se ha hecho una segmentación para ver quiénes son los que más han opinado en esta encuesta. Podemos ver que la mayoría son soldados y marineros debido a que el Ministerio de Defensa asegura a alrededor de 50.000 asegurados. Entonces, es por eso el motivo de que son quizás más personas, ¿no? Después está también Endecorani, Entel y la Policía Boliviana, que la Policía Boliviana igual es una parte importante, digamos, de nuestros asegurados, ya que son bastantes, son alrededor de 60.000, si mal no recuerdo. Y soldados y marineros no es una cuenta en específico, o sea, es una póliza para soldados y marineros, pero el Ministerio de Defensa tiene al menos unas 5 pólizas en para asegurarlos, ¿no? Que son soldados y marineros, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, etcétera. Entonces, los que más han participado son estos. Y también se trata de ver una correlación que existe entre los KPIs, pero no es significativa, entonces no lo estoy tomando en cuenta desde ese lado. También una segmentación por rango de edad para ver la edad de nuestros asegurados. La mayoría es joven, está de 18 a 25 años. Y tenemos
Los otros rangos grandes son de 26 a 35 y de 36 a 45. También un rango que me parece importante es el de 56 a más años. Y también por antigüedad laboral, que es importante al momento de evaluar más que todo la percepción que tienen las personas del seguro, ya que las personas que llevan más años en la institución han tenido la oportunidad quizás de notificar al seguro, de tal vez en caso de siniestros haber tenido la experiencia, ¿no? de la atención como tal. Entonces, todos esos indicadores los estoy tomando en cuenta. Sin embargo, por el tiempo quizás no lo puedo desarrollar a profundidad, pero es la idea que tengo para poder implementar la encuesta a los KPIs que estoy desarrollando. Inge. Ok, gracias. Sí, ok, gracias, Ceci. A ver, una consulta. Tú has mencionado que miden el grado de empatía de los empleados con los asegurados, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice la encuesta? ¿Cómo es el grado de no empatía? Llamemos, ¿tienes ahí los resultados, si no me equivoco? Sí, los estoy señalando ahora, la empatía del personal, específicamente en el caso de siniestros, ya que los otros casos no han tenido siniestros, por lo tanto no han sufrido, no han tenido la atención del personal, digamos. Entonces se ha delimitado en 287 personas que sí han tenido siniestros y bueno, hemos visto que la empatía del personal en general están de acuerdo y neutrales, entonces es un punto que se podría mejorar. Ya. Ahora, ¿cuál es la política de Univida respecto a este punto? Exige que haya es una empatía, porque entiendo que es la empatía del personal a la persona que ha sufrido el siniestro, y quien da la calificación es el cliente, ¿verdad? El asegurado. Exacto. Entonces, ¿cuál es la política de Univida respecto a esto? ¿Tiene que Eh, haber empatía? ¿No tiene que haber empatía? Bueno, en ese sentido, nosotros, a diferencia de otras aseguradoras, tenemos una visión social, en el sentido de que debemos de apoyar a las personas más vulnerables. Entonces, la empatía es parte importante de ese apoyo que se le da a las personas. Por lo tanto, sí deberían de tener empatía con el asegurado al momento de sufrir un siniestro. Y si vemos tus valores, tienes 27 de ciento, ¿cuántos me decías? De Aquí están. 180, de 187. Estamos hablando un 15% más o menos ahí está la suma, Ujú. 14.4%, ¿no? O sea, y solo de los que están para abajo, porque si incluyo a los neutrales más, voy a tener un 47%, ¿no? Es un porcentaje bastante elevado. Ujú. ¿Y qué políticas tú, porque aquí estamos haciendo análisis de datos, la política de Univida es, hay que tener empatía, hay que ser empáticos con nuestros asegurados, pero veo que 47%. Ahora, si hago una comparativa, no creo que tengas los datos, pero con los 3, 4 últimos años atrás, ¿cómo, cómo crees que sería? ¿Había una evolución en el tema de empatía? No. Bueno, en ese sentido, esta encuesta ha nacido en base a un requerimiento, digamos, por el hecho de que han habido cuentas que tal vez no estaban satisfechas con la atención. Entonces, se ha lanzado una convocatoria, digamos, para llenar formularios y poder saber la percepción del público con respecto a los seguros que se han realizado. Pero esto ha sido solamente en 2025. Datos anteriores no existen, entonces no podría haber una evolución. Sin embargo, este año quizás se podría volver a lanzar la convocatoria para llenar estas encuestas y ver si ha habido una evolución o no en cuanto a los KPIs que estamos mencionando. Ok, eso sería importante, ¿no? Porque como es parte de las políticas de la empresa, ver qué ha sucedido, si es que
ha habido una mejora, si se mantiene o si más bien hay una tendencia a la baja, ¿no? Es decir, a que el tema de la empatía se lo está perdiendo, ¿no? Eso sería importante ver para, como un parte del análisis. Ok, gracias, Sergio. Hasta luego. Bien, ¿con quién continuamos, por favor? Edwin, Milton, Reni. Sí, puedo compartir. Sí, por favor, adelante. Ya. No sé si se ve. Sí, puedo visualizar estás un Word, si no me equivoco, compartiendo. Sí, es un PDF. Bueno, yo lo he reorientado a la información que tengo sobre hechos y accidentes de tránsito. Entonces, ahí estoy planteando tres dimensiones. Una es de severidad de daño poblacional, otra es la dimensión de caracterización sociodemográfica y otra es la dimensión de causalidad de vectores mecánicos y entorno, y otra de la calidad de las bases de datos, ¿no? En el sentido de que cuento con la información esta de la cantidad de hechos de tránsito, también del parque automotor y, bueno, las estimaciones de población del INE, ¿no? Para elaborar algunos cálculos de tasas. Y, bueno, también el total de defunciones para hacer algunos. Entonces, ahí, principalmente los KPI son unos ratios, ¿no? Por ejemplo, el índice de letalidad vial por hecho de tránsito, que mide la cantidad total de personas muertas dividida entre la cantidad total de víctimas, que son la suma de los heridos y los muertos, ¿no? Después, por ejemplo, este otro es la tasa de severidad de lesiones en sobrevivientes, que es la cantidad total de personas heridas respecto de la cantidad total de hechos de tránsito registrados. Pero lo que quería aquí, bueno, y todos, al inicio, todos mis KPIs son estos ratios y son más cuantitativos. Entonces, acá quería complementar con algún tipo de de KPIs cualitativos eh, de percepción, ¿no? Puede ser de percepción del riesgo o, por ejemplo, ¿qué factores cree que usted afectan a que ocurran más hechos de accidentes? Tal vez el uso del celular, conducir de manera imprudente, y algo así estaba pensando en complementar a estos KPIs en por lo menos dos dimensiones. Pero ahí tengo todavía la verdad no los he podido plantear, los cualitativos. Claro, mi idea es hacer algo en base a una escala de kernel, pero el problema es que para este caso no voy a tener información. Sí, para estos cuantitativos, sí cuento con información, más datos, voy a poder calcular estos KPIs en un cuadro más integral y todo eso, ¿no? Pero para estos cualitativos voy a tener que trabajar no sé, con datos ficticios, ¿no? Porque no cuento con una encuesta, digamos, ¿no? Que se haya hecho respecto a seguridad vial y percepciones de riesgo y demás, ¿no? Así lo quiero plantear para la segunda tarea. Sí, no hay ningún problema, puedes manejar datos simulados, ¿no? No hay ningún inconveniente, que obviamente tenemos la no disponibilidad de algún tipo de información, entonces de eso no hay ningún problema. Ya, entonces, bueno, sí, así estoy planteando, ¿no? Ok, me parece. ¿Qué más consideras vos no importa, ya lo cerró, que es importante para hacer ese cruce cual y cuantitativo? ¿Qué otros elementos consideras que tendrían que ser importantes? Considero que, por ejemplo,
eh, habría que complementar los indicadores, por decir, hay una dimensión que quiere caracterizar a los siniestros por tipo de vehículo, si son más en área rural, o si son de un servicio público-privado. Entonces ahí entrar un poquito en temas más específicos, ¿no? O sea, por qué digamos, la población que considera que se dan también estos hechos de tránsito? Puede ser por fallas en la vía, por conducción imprudente, por el uso del celular, por ejemplo, es uno de los temas que se necesita información, ¿no? Para incluso establecer normativas de prevención, de sanción, o el uso de cinturones de seguridad, que no tenemos actualmente una normativa que establezca la obligatoriedad del uso de cinturones de seguridad, que esto realmente disminuye la mortalidad y morbilidad principalmente la mortalidad, ¿no? En los hechos de tránsito. Si utilizamos cinturón en un hecho de tránsito, reduce en un porcentaje algo alto, no tengo el dato, pero sí sé que es un alto porcentaje la probabilidad de muerte. Entonces, un poco ya ir en temas más puntuales, ¿no? Porque las bases de datos me van a dar indicadores un poco generales, digamos, una tasa de personas heridas respecto a la población total, ¿no? A nivel nacional o departamental o municipal, ¿no? Entonces, a ese lado quería enfocar un poquito más a temas un poco más puntuales, más específicos. Ok, perfecto. Gracias, Milton. ¿Con quién podemos ir, por favor? Edwin, Remy. Bueno, Inge, si gusta, puedo presentar. Por favor, adelante. ¿Se puede ver? Ya vas a cumplir 17 o 18 años. Milton, su micrófono está preguntando la edad de alguien. Gracias. Sí, puede dale ver? por favor un zoom, no está muy Ya. legible. ¿Está mejor? Un poquito más dale, por favor. Estoy con portátil, así que no. Ya, no hay ningún problema. De 14 pulgadas, así que ya, ahora sí, está mejor. Ya. Bueno, lo que quedó pendiente de la anterior vez era haberle completado lo que son Los rangos. los rangos, ¿no? De ahí ya hice la tipificación para cada KPI, si es cuantitativo o cualitativo, de los cuales me salieron, bueno, identifiqué que 3 serían cualitativos y todos los demás de los 8 serían cuantitativos. De los cualitativos tenemos a lo que es el índice de satisfacción del asegurado, el nivel de capacitación y lo que sería el índice de reapertura. Este sería cualitativo porque es una medición que nos hacen internamente para saber cuántas veces volvemos a abrir un reclamo en caso de haberla apelado o haber errado en lo que fuese. De ahí, bueno, me hice una justificación, análisis y un valor para saber para qué sería cada uno de los KPIs. Tengo entendido que la tarea de este práctico 2 era más que todo para identificar cuál es el cualitativo y cuantitativo, ¿no es cierto? Exacto, sí, poder identificar esa relación. Ajá. Entonces, bueno, me hice estos 3 campos para tratar de identificar mejor. Entonces, ¿no? Mi análisis y mi justificación para cada KPI, uno que mide la percepción del cliente, y mi justificación era mejorar la experiencia del cliente. Entonces, esto no es algo cuantitativo, no es algo que se puede plasmar. Cuantitativo, perdón, por eso es que queda como cualitativo. Y es prácticamente eso lo que hice. No sé si
Si tengo que decirle uno por uno para No, no ir es necesario, elígete uno que consideras el que tenga el mayor peso en esa relación cual y cuantitativa. En realidad, el que tenía duda la anterior vez, el que le decía el índice de siniestralidad, creo que yo al final lo había confundido y era un índice de procedencia. O sea, de todos los reclamos atendidos, ¿cuántos han sido pagados? Querer decir que se han sido pagados son que las compañías de seguro han declarado procedentes. Entonces eso no es como tal un índice de siniestralidad, sino un índice de procedencia. Y es que lo cambié. Entonces ya tiene mucho más sentido y es por eso que le puse unos rangos, ¿no? Del 70 al 90 para decir que sí tenemos un rango aceptable de todos los reclamos atendidos, que sí obtenemos una procedencia. Y si tenemos por debajo del 50 ya hay una llamada de atención, o sea, internamente para ver qué es lo que está pasando, ya sea con la póliza o con la atención de cada reclamo. Y netamente es eso. Ok, está interesante el análisis. Ahora hay que ver de cómo lo explotaríamos. ¿Sí? Ok, Sí, gracias. perfecto. No hay problema. Edwin, ¿cómo está? Nos estamos viendo de algún tiempito. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, no he cambiado de mi dispositivo que estaba en teléfono. Inge, estoy de viaje en realidad por cuestiones de trabajo, lo suficiente. No lo analicé, pero a ver, le muestro algo que estaba intentando de hacer, profe. Dale, dale. Ya, es profe. A ver. ¿Dónde está? Ya, a ver, este es mi archivo original de mis KPIs, ¿no es cierto? Ahí está mi matriz de comando, como el comando de matriz integral, y aquí estarían mis datos. Entonces, claro, estos datos están siendo sí, simulados. Ingeniero, estoy analizando de una cancha de Wally, como le estaba comentando. Pero en cierta forma yo tengo mi cancha de Wally, que estoy empezando en realidad en este negocio, diríamos, o iniciativa privada. Entonces, y ahí con algunos datos en realidad estoy simulando. Ya, entonces aquí tendría mis ingresos, que serían ingresos mensuales, un análisis desde enero hasta junio, ingresos totales. Bueno, esos ingresos por redes sociales, ¿no es cierto? Ingresos totales, inversión publicidad. Tengo aquí un conjunto de datos en realidad, y los KPIs que tendría este lado. Ya, entonces a base de eso tendría mi matriz de los KPIs que la anterior eh, clase lo estaba mostrando. Entonces a base de eso está analizando esto de los si es cuantitativa o cualitativa. Entonces es esta matriz que se ha elaborado, ingeniero. Entonces en este caso sería los cualitativos o cuantitativos, en este caso sería estos KPIs, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí sacaría los promedios, por ejemplo, del RI, o como es donde estaba, que se refiere a esto, ¿no? RI, que es ratio de ingresos por reservas por redes sociales. Entonces, en promedio sería esto, ingeniero. Ya, en promedio de enero a junio, y estos resultados del junio en realidad, y variación, ¿cuánto sería? Entonces sería 25% que se varía entre enero y este junio, ¿no?
Entonces, así cada uno se está analizándose. Como le decía, que estoy analizando recién, en realidad, por cuestiones de tiempos de viaje. Yo trabajo en provincia más. Entonces, lo suficiente, no tuve tiempo para analizar, pero ya más o menos tengo una idea. Y aquí abajo me da el resultado de los KPIs, que son, en este caso, haciendo un análisis cuantitativo, tendríamos esto. De estos KPIs RIR y CPA, tendríamos que el RI, según los datos que tengo, sube del 17,3% a 43,43%. Y el otro KPI, diríamos que es baja de 17, pero claro, de 17 bolivianos a 7,90 y tantos bolivianos. Ya, entonces, ¿qué significa esto? La dimensión financiera muestra mejora clara. Las redes sociales generan más ingresos y cada reserva cuesta menos. Entonces, de esa forma estoy viendo, Inge. Ahora, el otro análisis cualitativo también está aquí ya tengo un análisis en realidad este análisis que lo estoy viendo, no siempre una KPI, o sea, se puede analizar desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista cuantitativo y otro desde el punto de vista, el mismo KPI, desde el punto de vista cualitativo se podría analizar y creo que es interesante hacer esos dos tipos de análisis de los dos lados. No siempre, o sea, podría ser cuantitativa aparte y cualitativa, o sea, esto, ¿no es cierto? Entonces, algo así lo estoy viendo, Inge, un pequeño avance, que creo que falta en realidad de Sí, entender. sí, perdón, sí hay que ir puliendo ciertos elementos, ¿no? Es necesario eso, ir haciendo los ajustes necesarios para poder cumplir con el cometido que se tiene. Sí, sí, Inge, sí, entonces en eso estoy, es un pequeño avance, ingeniero. Ok, les comparto mi pantalla para la próxima semana, que ya se termina el módulo. Entonces, lo que vamos a tener es esto, ¿ya? El trabajo final es sobre la base de lo que hemos hecho en el práctico 1 y 2, lo que hemos hablado, los KPIs, pero aquí vamos a buscar de incorporar KPIs que relacionen áreas. ¿No? Ustedes han definido Creo que está dimensiones. mostrando guía metodológica, no está mostrando. Oh, perdón, estoy en otra. Ok, como les decía, tenemos que elaborar nuestro trabajo final. Ese trabajo final está basado sobre las prácticas o los prácticos 1 y 2. Pero acá vamos a hacer una pequeña variación. Tenemos ya los KPIs, pero vamos a buscar de generar KPIs entre dos áreas o dos dimensiones, ¿verdad? Entre dos o más. Por ejemplo, un KPI que pueda relacionarme el área financiera con clientes o el área producción con el área capacitación, según las áreas que hayan definido. ¿Okay? ¿Necesitan aumentar alguna dimensión? Adelante, no hay ningún problema. Necesito en lo posible 5 KPIs. ¿Sí? O sea, es el mínimo, pero en función a cómo vayan teniendo otros KPIs, bueno, manejemos esto. La fecha de presentación y defensa es el próximo viernes, todavía tenemos el jueves para discutir algunos elementos más. El próximo viernes no sé qué ha pasado con el resto de sus compañeros, pero son 7, 8 que han estado participando. Entonces cerramos esto.
el viernes 28 de junio. La fecha de entrega del documento final, el sábado 27, es decir, el viernes 26 es la presentación y el sábado me hacen ya la entrega formal y el cierre de lo que vendría a ser el trabajo. ¿Qué me tienen que entregar? El documento PDF en base a este índice y el Balance Scorecard del Excel que vayan a desarrollar o que están desarrollando. El documento final, este documento PDF, debe tener como índice mínimo estos 7 puntos. La presentación, una introducción a lo que viene a ser su trabajo, una breve descripción del caso de estudio, una descripción de las dimensiones que tienen, ¿sí? Si estoy con el estándar del BCC, las 4 dimensiones, descripción de los KPIs, eso ya lo hemos hecho en alguna tarea de arriba, en el práctico 2, entonces habrá que, de los KPIs que aumente, trabajar sobre esa descripción, y la interpretación de los resultados de los KPIs, es decir, yo tengo un KPI que me da un determinado valor, ¿cómo interpreto y cómo afecta esto en la toma de decisiones? Y de ahí es que sale la respuesta al punto 6. Un análisis personal de la importancia del análisis cual y cuantitativo para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante hacer un análisis cual y cuantitativo para poder tomar decisiones? ¿Ok? Y finalmente, la bibliografía. Es importante, todo trabajo académico tiene que ir acompañado de una bibliografía básica, puede ser, no hay ningún problema, pero que sí hace referencia al trabajo que hemos estado teniendo, ¿sí? Entonces, no sé si tienen, perdón, alguna consulta sobre lo que sería la consigna de la última tarea que es para el próximo viernes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Pues, Edwin, ¿alguna pregunta? No, Inge. Este último, el trabajo ese trabajo 2, ¿hasta qué día podemos presentar? ¿Hasta el sábado? Igual con él. Está entrecortado, por favor, no lo he escuchado bien. No, el trabajo 2 le decía Inge. ¿Hasta qué día? El trabajo 2 tiene que entregármelo hasta el día sábado, hasta pasado mañana, hasta el 20. Las tareas no se cierran, ¿sí? Pero es importante que me la pueda entregar dentro de los plazos que estamos esperando. Exacto. ¿Y un documento presentamos o en Excel nomás? No, para este sábado es en un Excel solamente. El documento es a entregar para el próximo fin de semana. Ok, ya. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces el próximo jueves, por favor, ya con lo último, la base del trabajo es el 1 y el 2, y el próximo jueves estaríamos complementando algunos elementos que hay que ver desde el punto de vista de la toma de decisiones, y revisar si tienen alguna duda para la presentación final que estaríamos haciéndola el día viernes, ¿sí? Entonces, nada más, que descansen, por favor, tengan un buen fin de semana. Mañana no tenemos clases, la pasamos ayer, y nos estaríamos viendo directamente
el viernes 25. ¿Sí? Un gran abrazo, muy buenas noches.